Bueno, buenas tardes para cada uno de ustedes. ¿Cómo andan? ¿Andan bien? ¿Pueden descansar hoy un poquito? ¿Sí? Bueno, estaba pensando hace un par de semanas que presentar. Es tan amplio el tema de 1844. Así que bueno, primeramente quería compartirles algunos libros, ¿sí? Uno cuando investiga la Biblia, ¿sí? Tiene diferentes libros. Uno va a encontrar diferente literatura. Este no lo terminé todavía de leer, es de justamente el autor de la Escuela Sabática, Alberto Tim. Muy bueno, es una tesis que él hace acerca del mensaje del santuario en vínculo a los tres ángeles, así que para que lo tengan en cuenta también. Tienen esta tesis del doctor Martínez, ¿sí? Carmelo Martínez, no sé si la habrán visto. Es una tesis que, bueno, no la he visto así en publicaciones del Ministerio de Publicaciones de la Iglesia. Lo compré en la librería de la universidad, así que, bueno, van a tener que ir hasta allá para comprarlo. Si no, se las presto y le sacan fotocopia. Está muy bueno. Un libro más técnico, podría decirse ya casi una investigación. Este está nuevito porque lo acabé de imprimir en esta semana. Tengo en PDF del doctor William Shea, así que no sé si lo habrán visto, si lo quieren por ahí se los podemos acercar, compartir para que ustedes lo tengan. Es un libro, gracias Nico, es un libro muy técnico en la parte de profecías, es muy erudito y es un libro muy interesante, tiene casi 290 páginas, así que se pueden divertir un poco con este libro. Otro que no terminé de leerlo, llegué a la mitad, es muy sencillo, es para iniciar, si ustedes quieren iniciar el tema de 1844, es el de Clifford Goldstein, no sé si lo conocen, es un autor muy prolífero en nuestra iglesia, es judío de paso, y él cuenta en este libro muy interesante, que a él le cuestionaron el juicio. Cuando él ingresó al adventismo, le cuestionaron el tema del juicio. Y él dijo, Señor, si tú me has sacado del judaísmo, y me has traído al cristianismo, y me has traído al adventismo, y esto es una mentira, yo quiero que me enseñes. Y él se puso a investigar acerca del juicio y él dice, ¿no? Ahora no puedo creer que se dude del juicio. Hay tanto argumento bíblico para un juicio celestial que no puedo creer que se esté dudando. Él cuenta su testimonio. Es un libro, justamente como él lo titula, hecho simple, es muy general, no es muy profundo, pero les puede también servir este manual. Y obviamente el más importante, porque es una inspiración, El conflicto de los siglos. Yo no sé si, no me respondan, ¿no? Pero como pueblo adventista, yo no sé si has leído este libro. Es un libro de unas 700 páginas, es un libro profundo, es un libro sumamente clarificador en cuanto a verdades profundas de la palabra de Dios. Y es interesante que tiene el mismo orden que el Apocalipsis. Ustedes tienen desde el capítulo 19 hasta el capítulo 24, ¿sí? Tenemos 5 capítulos que hablan acerca de la profecía de los 2300 tardes y mañanas y también el surgimiento de la iglesia adventista y todo lo que fue el gran chasco. ¿Sí? Ella habla mucho. Y es interesante porque hay algunos que cuestionan a Elena G. de White, ¿no? Y es indiscutible presentar a Elena G. de White cuando hablamos de 1844. Y más allá de su don de profecía, porque eso es bíblico y se lo puede corroborar a la luz de la Biblia, el don que Dios le dio. Pero el decir que no se puede usar a Elena G. de White es ir en contra del rigor científico de la historia. La historia se basa en argumentos de citas, de fuentes auriculares y oculares del evento. Y sacar a Elena G. de White es sacar una fuente importantísima de alguien que no habla como una historiadora, sino que habla de alguien que pasó ese momento. Ella lo habla como primera fuente. Entonces, sacar a Elena G. de White es quitar el elemento fáctico de la historia. ¿Qué significa esto? Cuando se estudia la historia,
No se puede meter en la historia subjetividad, o sea, ideas mías. Se tiene que analizar las fuentes y armar, estructurar la historia de acuerdo a las fuentes, y mucho mejor si esas fuentes no solamente son quizá elementos como manuscritos, como elementos de cosas que argumentan el trayecto histórico del cual yo estoy hablando, sino que son personas. Son seres humanos que estuvieron en este tiempo, que conocen lo que pasaron, y yo prefiero creerle a Elena G. de White, a Irán Epson, a Washington Morse, a William Miller, antes que creerle a los doctores en teología de hoy en día. Porque el creer o el poner en primer lugar a los autores, a los teólogos actuales, hace que nosotros menospreciemos el uso de fuentes primarias. ¿Sí? Eso es importante. Cuando alguien dice, mira, no me muestre Elena G. de White porque no confío en su don de profecía, es una persona que está atacando los instrumentos que usa la historia para formar el trayecto histórico del cual se está estudiando. Otro punto es que lamentablemente en nuestra iglesia se ha dejado de estudiar de estos temas. Se han dejado de estudiar. Les quiero yo hacer esta pregunta, a ver si, no me la respondan, pero ¿podrías, y esto es interesante lo que decía el doctor Planck, ¿no? ¿Podrías argumentar, si alguien te pregunta, ¿qué pasó en 1844 con solamente la Biblia? ¿Tendrías las herramientas como adventista, bautizado, miembro de la iglesia, de poder argumentar de que el juicio está en la Biblia? ¿Tendrías las herramientas para argumentarle a alguien que te pregunta en la calle? El doctor Planck dijo, ¿no? Yo siempre estaba con mis papelitos y los estudios bíblicos, ¿no? Y una hermana de iglesia me paró, dice ahí, estaba en la verdulería y me paró en la esquina y me dijo, hermano pastor, ¿qué es eso de 1844? Y dice, se me quemaron los papeles. No supe qué decir. Y él nos dijo, chicos, estén preparados. Memoricen el esquema de Daniel y de Apocalipsis. Nosotros como iglesia adventista, si no sabemos qué significan, cuál es la carga simbólica de 1844, nosotros somos una iglesia más del montón. Si vos no sabés, si usted, mi hermano, mi hermana, no sabe lo que es 1844, no se puede llamar adventista del séptimo día. Porque ser adventista del séptimo día es conocer qué pasó en esta fecha y sobre todo argumentarlo con un escrito está. Otra cuestión, la iglesia adventista no pasó por el chasco. Muchos dicen, ¿no? Y hay muchos teólogos actuales que cuestionan a la iglesia adventista porque dicen la iglesia adventista no puede ser una iglesia de Dios porque pasó por un chasco. ¿Cómo un chasco amargo, cómo una frustración teológica va a ser la razón para que se eleve una iglesia de esta magnitud? El tema es que la iglesia adventista para 1844 no existía. No estaba la iglesia adventista en 1844. Este es un año que adoptó después el núcleo pequeño que quedó después del gran chasco. Hubo 3 grupos después del chasco, que de paso fue un movimiento interdenominacional. O sea, había religiones de todo tipo, metodistas, bautistas, ¿sí? Había evangélicos, pentecostales. Era una mezcla, era un grupo de personas que estaban escuchando el mensaje de Miller. El primer grupo es que muchos se fueron. La mayoría abandonó el movimiento. Otro grupo siguió poniendo fechas. Y el tercer grupo fue la iglesia adventista que surgió de ese gran chasco. Y la iglesia adventista fue un puñado de fieles que amaban la venida del Señor, que soñaban con la segunda venida de Cristo. Y les voy a leer algunas citas de estos pioneros en nuestra iglesia. Es tremendo, es tremendo.
Otro punto, cuando hablamos de 1844, es que la fecha de 1844 engloba muchos puntos. A medida que iba estudiando, decía, ¿qué presentar? Porque cuando uno investiga 1844, uno debe manejar profecías. Las profecías en 1844 están involucradas. Debes conocer los símbolos, debes conocer los períodos de los poderes, de los imperios. La profecía está inmersa tanto en Daniel como en Apocalipsis. Si no te gusta la profecía, o te cuesta, o no le dedicas tiempo, 1844 te va a ser una piedra en el zapato. Y tarde o temprano, si no estudias las profecías, te vas a ir de la iglesia adventista. En Asenkamp, yo lamenté y me quedó registrado ese caso, ¿no? En Asenkamp, cuando estaba de instructor bíblico, una chica que fue adventista, ella me dijo, yo fui adventista, pero no sé, no encontré la verdad, no encontré a Dios allí, que me volví a mi iglesia. ¿Qué iglesia sos? Le digo, ¿qué iglesia volviste? No, la iglesia católica, dice, ¿no? Y yo creo que estamos fallando como iglesia adventista en no enseñar estas cosas. Hoy en día son poquísimos los predicadores que dedican tiempo a explicar las profecías, a estudiar el origen de nuestra iglesia, a no sentir vergüenza del gran chasco. Es una cuestión que tenemos que resolver como iglesia. También cuando hablamos de 1844, tenemos que manejar las fiestas judías. Las fiestas judías son muy importantes, porque los pioneros, cuando miraron Daniel 8, por ejemplo, Daniel 8 y Daniel 9, nos dan el año de cuando inicia, por ejemplo, el proceso más extenso de las 2300 tardes y mañanas, el año. Daniel 8 y 9 da el año. Pero las fiestas judías dan el día, el mes, y en algunas acciones que hacía el sumo sacerdote da la hora. Y el cordero, por ejemplo en la Pascua, había una hora donde moría el cordero y Jesús murió a una hora. La profecía daniélica y también la profecía de Apocalipsis, pero en principio nos basamos en Daniel para luego corroborar o amplificar en Apocalipsis. La profecía daniélica nos da el año. Las fiestas judías nos dan el mes, el día, y en algunas acciones que iba a hacer Cristo Jesús representado en las fiestas judías, nos da hasta la hora. Muy legítimamente lo que hacían los pioneros adventistas, mileritas. Otra cuestión que se debe estudiar cuando hablamos de 1844. Tenés que manejar de atrás para adelante, de arriba, abajo el santuario. Si no manejás el santuario, si no conocés el santuario, si no estudiás el santuario terrenal, no vas a entender lo que está pasando en el santuario celestial. Porque el santuario celestial, nosotros no lo conocemos. Pero ¿cómo conocemos? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo sabemos lo que ocurría en el santuario? Justamente en el santuario celestial, justamente por el santuario terrenal. Es decir, que si no manejás los conceptos, la estructura o al menos las funciones básicas que ocurría, no digo de que seamos especialistas, pero sí que manejemos más o menos qué muebles había, qué funciones tenía el pueblo en el santuario, qué le daba el santuario al pueblo, cuál era la función teológica del santuario y obviamente qué pasaba dentro de la carpa. Porque la Biblia cuando nos describe lo que pasaba dentro de la carpa, nosotros entendemos el bloque final de lo que está pasando en el santuario celestial desde Apocalipsis 11, 19 al 15, 8 y 9. ¿Sí? Que lo vamos a estar viendo, una profecía que nos habla acerca de lo que estaba pasando en el santuario celestial. Otro aspecto, cuando estudiamos 1844, es tenés que conocer las 70 semanas. Si no conocés las 70 semanas, no vas a entender 1844. Cuando nosotros le vamos a dar esto a algún estudio bíblico, la persona tiene que primeramente manejar todos estos conceptos.
Las 70 semanas es tan esencial, es tan importante, que nos lleva a la venida de Cristo Jesús por primera vez aquí a la tierra. Y obviamente que a la luz de una profecía tan importante como es las funciones esenciales para el plan de salvación que iba a ser Cristo Jesús, tiene que estar en el marco de una profecía sumamente importante, como son las 2300 tardes y mañanas. Las dos profecías están conectadas, solo que vamos a ver dónde aparece las 70 semanas y la conexión con las 2300 tardes y mañanas. Otra de las cosas que tenemos que manejar cuando estudiamos 1844, y ahora ustedes ven qué complejo es esto. Por eso, estudiar estas cosas y conocer la identidad del pueblo adventista no es fácil. Te va a tomar tiempo, te va a tomar lectura, te va a romper la cabeza. ¿Saben por qué? Porque la Biblia no es un libro para leer a la volada. La Biblia es un libro para investigar. Aquella persona, aquel hermano adventista que lee la Biblia de una manera apresurada, se perderá detalles deliciosos de la Escritura. Y depende de nosotros, depende de ustedes y de mí, el tiempo que dedicamos a la lectura de la Biblia. Y vamos a ver en el día de expiación, es interesante, en el día del juicio, cuando el pueblo de Israel tenía el juicio, una de las cosas que no debía hacer el pueblo era trabajar. Y uno dice, bueno, Ezequiel, entonces no trabajamos desde 1844, ¿verdad? No está diciendo eso la Biblia. La Biblia lo que está diciendo es que trabaja, pero no te olvides que tienes que ordenar tus prioridades. El trabajo es importante, sí, la familia es importante, pero lo que está haciendo el cielo ahora es lo más importante de toda tu vida. Y dijo Dios, aquella persona que no se prepara para este día, que no deja de trabajar, que no ayuna, yo lo borraré de mi pueblo. Su nombre quedará excluido del libro de la vida. Tremendo. Nosotros como iglesia adventista tenemos que dedicar tiempo al estudio de Daniel y de Apocalipsis. Y una cuestión más, solamente. Tenés que manejar historia. Aunque no te guste la historia, yo con la Biblia aprendí historia. Y aprendí la real historia, porque la historia que da la Biblia, la historia que uno estudia en la facultad, es una historia secular, social, es una historia de cierto foco geográfico, puede ser europea, puede ser argentina, puede ser latinoamericana. Pero la historia que habla la Biblia es una historia que tiene que ver con el pueblo de Dios. Todos los lugares, todos los pueblos, todas las localidades, los imperios que habla la Biblia, tienen que ver, o las nombra la Biblia, porque tiene que ver algo con el pueblo de Dios. ¿Por qué la Biblia me habla de 4 reyes medopersias en Daniel 11, 1 y 2? Porque en Medopersia, los medopersas, iba a hacer algo. El rey Artajerjes iba a hacer algo con el pueblo judío. El rey Artajerjes, cuando la Biblia habla, hubieron además de los 4 reyes que habla, por ejemplo, Daniel 11, hubieron 9 reyes más en los medos y los persas. Pero a Dios no le interesa eso. ¿Por qué Dios no me habla y pasa ya después a Grecia? Porque justamente lo que hace Dios es, estos reyes, Ezequiel, presta atención. Lo que hace Dios es unir la historia humana, describirla en la profecía y decirnos qué está haciendo el gran historiador del universo. Por eso nosotros, cuando estudiamos la Biblia, estudiamos Daniel y Apocalipsis, algo de historia tenemos que saber. Y no digo ser un historiador, pero mínimo que sepas los años en cuándo inició Babilonia, cuándo inició Roma, cuándo inició Medopersia, cuándo inició el Cuerno Pequeño. Ubicarse en la profecía a nivel histórico. Si no manejas eso, no vas a entender 1844. Y para entender 1844, tenés que entender la profecía de los 1260 días. La profecía de los 1290 días.
No la vamos a estudiar hoy, ¿no? Pero los 1335 días de Daniel 12. Pero es imposible hablar de todas estas cosas tan complejas, no porque sea difícil de explicar, sino porque la Biblia tiene un contenido sumamente amplio, complejo, que requiere de nuestra mayor concentración. Si tú cuando lees la Biblia la lees apurado, apresurado, tarde o temprano vas a dejar de leer la Biblia o te vas a perder detalles muy minuciosos que da la Biblia. Ahora la pregunta es, ¿podemos decir que el juicio es bíblico? Si alguien te preguntara, vos, Pablo, Andrés, Ezequiel, ustedes que estudian la Biblia, a mí no me va mucho decir 1844, pero ¿qué pasó en 1844? ¿Tenés argumento bíblico para decirme que en 1844 se inicia un juicio? La respuesta no depende tanto del adventismo. No depende de lo que piensa nuestra iglesia, lo que piensan nuestros pastores y teólogos. Es lo que piensa Dios. Dios nos da las pautas temporales y espaciales, históricas, para responder a esta pregunta. ¿Qué significa esto? Nosotros para hablar de 1844 vamos a, en sí, el punto álgido de 1844, el punto central, está en Daniel 8 y 9. Pero cuando nosotros miramos las cadenas proféticas de Daniel, las cadenas proféticas de Daniel nos van dando más luz. Nosotros no podemos estudiar Daniel 8 y 9 sin haber estudiado Daniel 7 y sin haber estudiado Daniel 2. Si nosotros queremos entender qué está pasando en Daniel 8 y 9, tenemos que sí o sí entender lo que está pasando o lo que aconteció o lo que describió Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. Obviamente que no lo vamos a leer porque ya es un capítulo conocido, ustedes lo conocen. ¿Qué hay en Daniel 2? ¿Qué pasa en Daniel 2? Muy bien, una estatua. Dice la Biblia que en Daniel 2:29 el rey se durmió con el sueño de saber qué iba a hacer de su futuro, ¿no? El rey, pensando en el futuro, se durmió. Dice Daniel al rey Nabucodonosor: oh rey, tú estabas en tu cama y vinieron pensamientos de lo que acontecería en el futuro. Y esa fue la oportunidad de Dios. Y dice la Biblia que Dios le dio un sueño al rey. Pero pasó lo que un teólogo llama amnesia divina. ¿Qué pasó? Se le borró de la mente. ¿Y el rey qué hace? ¿A quién llama? A los sabios, a los magos, a los astrólogos, a los maestros satánicos de Babilonia, que trabajaban con métodos de discernir sueños que no eran de Dios. Y la Biblia dice que el rey estaba desesperado, ¿no? Y a tal punto de que el rey les dijo: mira, si ustedes no me dicen cuál es mi sueño y su interpretación, las dos cosas, yo les aseguro que los mato, porque ustedes no me sirven, ustedes son unos mentirosos. Ustedes están jugando con mi autoridad. Y 3 veces los sabios tironean la situación. Pero la situación llega a la crisis. Y dice la Biblia que el rey los mandó a matar. Y la Biblia dice que Daniel vio el revuelo y dijo: ¿qué está pasando acá? Se enteró de la situación y fue a orar. La iglesia de Dios en Babilonia, ¿qué ora? Y la Biblia dice que le fue revelado a Daniel la visión del rey. Tenemos una visión completa y tenemos la explicación completa. En Daniel 2, Daniel le dice al rey: rey, tú soñabas una cabeza de oro, una estatua con los pechos y los brazos de plata, el abdomen y parte del muslo de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro. Y luego venía una, que dice Daniel, una piedra que destrozó la estatua. Y la Biblia dice que inmediatamente Daniel dio la
explicación, la interpretación del sueño. Porque estaban estos chantas, ¿no? alrededor que le iban a sacar la idea. Eran especialistas en engañar al rey. Y en todas las entregas, las devoluciones que hacían, siempre le decían cosas lindas al rey porque comían de la mano del rey. Y Daniel dice, rey, te voy a dar la interpretación también. Y el rey, a medida que escuchaba, se iba acordando. Y dice la Biblia que Daniel mismo le dice, rey, tú eres la cabeza de oro. Nosotros no tenemos que especular quién es la cabeza de oro. Tenemos que escuchar a quién estaba hablando Daniel y ver en la historia. Y de ahí seguimos el trayecto histórico de los imperios. Y Daniel le dice, rey, después de ti vendrá otro, y después otro, y después otro. Y así sucesivamente, como se describe en Daniel 2, Daniel 7, en adelante. Y nosotros tenemos que, bueno, el rey le da joyas, le da riqueza, le da los premios a Daniel, ¿verdad? De paso, Dios estaba conquistando al rey. Le llevó más de 40 años a Dios ganar el corazón de Nabucodonosor. Ahí tenemos la explicación completa. La mayoría de las cadenas proféticas tenemos una visión y tenemos una explicación. Pero hay un capítulo que no pasa eso. Y es justamente Daniel 8. Miren lo que pasa en Daniel 7. Y acá tenemos en Daniel 7 la visión completa. Y tenemos también una explicación. ¿Sí? Tenemos allí lo que es en Daniel 2. ¿Qué tenemos en Daniel 2? Dijimos oro, plata. ¿Qué más? Muy bien, ahora vamos a ver la comparación con Daniel 7. En Daniel 7, ¿qué tenemos? Las bestias. ¿Qué tenemos? A ver, ¿me ayudan? Un león, ¿representa a quién? Babilonia. El oso, Medo-Persia. El leopardo, Grecia. ¿La bestia terrible? ¿Roma qué? Fíjense, Roma tiene dos fases, ¿sí? Roma tiene dos etapas. En Daniel 7 se ve clarito. Ahí en Daniel 7, 23 dice, ¿no? La bestia espantosa y terrible que tiene pies de hierro y desmenuza, ¿no? Dice, le salen 10 cuernos, segunda etapa. La bestia espantosa gobierna en una parte del tiempo. Luego le salen 10 cuernos y luego le sale un cuerno pequeño. Eso dice Daniel 7, 23. Tenemos ahí bestia terrible, 168 al 476. Tenemos Roma en el imperio, porque Roma tuvo una monarquía, una república y un imperio. Noten ustedes que la etapa de la historia que a la Biblia le interesa es el imperio romano. El imperio romano, cuando se organizó como imperio Roma, es la etapa que abarca la Biblia. ¿Por qué abarca Roma solamente la parte imperial? ¿Por qué es importante la Roma imperial? ¿Qué pasó en el imperio romano? ¿Quién vino importante en el imperio romano? Cristo, hermanos, Cristo. Cristo Jesús nació cuando estaba dominando el imperio romano. Noten, ¿cómo? Herodes, claro. Pilato, era pleno poder absoluto del imperio romano, era la época de los emperadores. Y ahora Daniel, que esto es lo que, si ustedes miran, bueno, estos libros son, yo los selecciono un poco porque son los que más hablan del juicio. Pero cuando miramos generalmente los libros de Daniel y vamos a Daniel 7, tienen chorros de tinta de la historia. De la primera parte, desde el león hasta el cuerno pequeño, hay un montón de páginas. Y cuando tienen que hablar de juicio hay 5 páginas. Si miramos la organización quiástica, o sea, la estructura que tiene Daniel 7,
vamos a ver que el centro de Daniel 7 es el juicio. El juicio. Nosotros vemos las fechas. El cuerno pequeño gobierna ¿desde qué año hasta qué año? ¿Cuántos años son esos? 1260 días o años. Bien. También hay otra forma de que la Biblia lo habla esto. La Biblia llama en Daniel 7, por ejemplo 25, tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis, por ejemplo, dice 42 meses. El mes, según la Biblia, no hay tiempo, pero pueden leerlo ahí en Génesis 8. El arca estuvo circulando por las aguas hasta que encalló. Estuvo 5 meses. Y luego dice Génesis 8, estuvo 150 días. ¿Sí? Si nosotros dividimos cuánto es 5 meses, tienen 30 días cada mes. Si hacemos 42 meses por 30, ¿cuánto da? 1260 días. Son descripciones encriptadas, en teoría, que tiene la Biblia para hablar de este poder. Y este es otro punto importante de la Biblia. Uno dice, ¿cómo sabemos que está hablando del cuerno pequeño que es el papado? La iglesia, cuando la iglesia cristiana, luego que se cerró el canon bíblico, no existía el papado. Estaba en proceso, dijo el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Ya está actuando, dijo el apóstol Pablo. Nosotros cuando leemos la Biblia, no vamos a encontrar que la Biblia diga que el cuerno pequeño es la iglesia católica. Pero la Biblia sí da las características. Y de acuerdo a las características, buscamos en el mundo un poder que calce con estas características. Y eso pasa con la iglesia adventista. No es que nosotros hacemos favoritismo con la iglesia adventista. Nosotros miramos las características que da la Biblia. Por eso los pioneros de nuestra iglesia analizaron el evento de 1844 y lo que dijeron fue: este evento está en la Biblia. ¿Dónde aparece en la Biblia? Obviamente no aparece iglesia adventista, como tampoco aparece Estados Unidos en Apocalipsis 13, como no aparece la iglesia católica. Pero nosotros buscamos las características que da la Biblia y luego nosotros miramos el mundo y decimos ¿dónde está? El problema con el mundo protestante, evangélico, es que se levanta un hombre malvado y dicen, este es el anticristo. ¿No? Colocan la historia a la luz de la Biblia. El adventista hace diferente. Primero te leo la historia bíblica. Te leo la profecía bíblica. Y después miro para afuera y digo, no es ni Saddam Hussein, no es Hitler, no es Mussolini, no. Ya existió. Y el mundo protestante dice que el cuerno pequeño todavía no se levantó, el anticristo no se levantó. Es un poder que se levantará en el futuro. La metodología de lectura que usaron estos pioneros adventistas fue: investigo la situación, analizo el caso, porque nosotros, les voy a compartir cita de ellos, amaban al Señor. Esta gente que sufrió el chasco, no era gente cualquiera. Era una gente que esperaba al Señor. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Esta gente vendía sus cosas, pagaba la deuda de sus hermanos para que no estén endeudados, para que no estén en pecado cuando venga Jesús. Era gente que pasaba la noche orando. Cuando la gente haga eso, si tú, mi hermano o mi hermana, haces eso, tú puedes criticar este movimiento. La gente que critica el movimiento, la situación, la circunstancia del gran chasco, se mete en problemas, porque todas las etapas a nivel humano, cuando Jesús fue pasando en los diferentes armarios del
del santuario terrenal, siempre hubo un chasco. Y ahora más al final les voy a dar un slide, una diapositiva para eso también, para que podamos anotar. Bueno, seguimos. Daniel 8. Daniel capítulo 8. ¿De qué habla Daniel 8? ¿Qué tenemos en Daniel 8? ¿Tenemos una visión completa? Visión completa, ¿tenemos? ¿Vamos a leerlo? No leer todo el capítulo, obviamente, ¿no? Daniel, capítulo 8, los versículos 1 al 12, está la primera parte de la visión, que es la Jasón. Ahí se describe lo que es el carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño. En los versículos 13 y 14 tenemos la maré, tenemos la audición. Noten ustedes ahí en Daniel 8 el versículo 1, miren cómo dice, se repite muchísimo visión, miraba, vi, contemplé. Algo nos está diciendo el profeta. Dice el versículo 1, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, yo Daniel tuve una visión, después de aquella que había tenido antes. ¿Cómo empieza el versículo 2? Miraba, vi, ¿qué cosa? La visión. Y en ella yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. En la, ¿qué? En la visión. Pues me veía otra vez, junto al río Ulai. Alcé los ojos y ¿qué? Y miré. ¿Cuántas veces han contado? ¿Cuántas veces aparece mí, contemplé, observé? ¿Cuántas aparece? En el versículo 4 aparece otra vez. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. En 3 versículos, 7 veces aparece esta palabra. Es importante. Daniel me está diciendo que esta visión que él está teniendo es el mensaje del carnero, del macho cabrío. Ahí lo tienen ustedes. Carnero, macho cabrío, cuerno pequeño. Y ahora en los versículos 13 y 14 no va a ver, va a escuchar. A escuchar. ¿Qué va a escuchar él? Dice el versículo 13, entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, noten ustedes, oí hablar, hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Ahí tenemos la visión completa. En el versículo 14 termina la visión. Versículo 15 dice, aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión, ahí está la visión completa. Del 1 al 14 está toda la visión. Está la visión y la audición. Ahora dice en el versículo 15, procuraba comprenderla. Ah, ¿está la visión completa? Sí. La pregunta es, ¿hay una explicación completa? ¿Se le explica todo al profeta? ¿Por qué no? Porque está diciendo que trataba de comprender. O sea, evidentemente no había una explicación que él dijera, esto significa tal cosa, sino que él trataba de buscar la herramienta para poder entender lo que había hecho. Ahora, la explicación viene, pero es una explicación parcial, no es una explicación total. Miren ustedes, en el versículo 17, vino luego cerca de donde yo estaba, el varón, uno de los varones que hablaba, dice, y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre. Esta palabra entiende es muy importante. Entiende la visión, hijo de hombre,
que es para el tiempo del fin. La visión es para el tiempo del fin. Y dice el versículo 18, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, él me tocó y me hizo estar en pie. Ahora, nosotros tenemos que inventar quién es el carnero. ¿Tenemos que inventar quién es el macho cabrío o el ángel se lo explica a Daniel? La iglesia adventista se le ocurrió poner ahí a Medo-Persia, a Grecia, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 20? Muy bien. Dice, en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de... ¿Nosotros lo inventamos eso? ¿O el ángel está diciendo eso? El ángel está diciendo. Nosotros no tenemos que inventar quiénes son estos poderes. Ahora, es interesante que no aparece Babilonia. ¿Vieron? Ahora les voy a mostrar un cuadro para que lo tengamos más gráfico. Pero Babilonia ya no aparece en Daniel 8. Y eso es porque los medos y los persas empiezan a cumplir ahora el rol o a trabar relación con el pueblo de Dios. Ya Dios a Babilonia pasó. El tiempo de Babilonia. Y esto también es un elemento historicista de la profecía. Significa que a medida que va la historia circulando, los poderes van subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Y a medida que avanzamos en la profecía, se nos dan menos detalle de los poderes pasados y más detalle de los poderes presentes y futuros. Dice el versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia. Algunas Biblias dicen Javán, que es Grecia también. Es otra forma de llamar a los griegos. Nosotros no tenemos que inventar. Se explicó entonces el carnero, se explicó entonces el macho cabrío y se explica el cuerno pequeño. ¿O no se explica el cuerno pequeño? Versículo 23. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey. ¿Quién se levanta después? De Grecia. ¿Quién viene? ¿El imperio viene primero o el papado? El imperio, muy bien. Dice entonces, se levanta un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas. El imperio romano era un imperio, justamente se lo representa con el hierro, porque eran unos asesinos. Era un poder que aniquilaba a los poderes que conquistaba. Dice el texto, altivo de rostro y entendido en enigmas. Dice el versículo 24, causará grandes ruinas, prosperará, actuará arbitrariamente, destruirá a los fuertes y hasta ahí llega el imperio romano. Y ahora empieza Roma papal. Dice, y al pueblo de los santos destruirá. Notan ustedes que la explicación del ángel está ahí. Nosotros no tenemos que como dudar de lo que dice la Biblia o colocar nuestras ideas, sino que el mismo ángel nos guía. Y dice el versículo 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. ¿Se levantará contra quién? Contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Miguel. ¿Quién es Miguel? Es Cristo, es un título de guerra dado a Jesús. Dice, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ahora miren ustedes. Dice el versículo 26. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera. Y guarda la visión porque es para muchos días. Aquí tenemos que entrar un poquito en el hebreo, pero saben que la porción de la profecía que a Daniel le dijo que le iba a hacer para el tiempo del fin era, a Daniel se le explicó hasta el cuerno pequeño.
Pero se le explicó qué iba a pasar después de los 2300 tardes y mañanas. En Daniel 8. ¿Qué dice el versículo 27? Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando me levanté atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. No la comprendía. ¿Qué no entendió Daniel? ¿Se le explicó el carnero? ¿Se le explicó el macho cabrío? ¿Se le explicó el cuerno pequeño? ¿Se le explicó Roma, la bestia? Sí, se le explicó todo eso. ¿Qué no entendió él? Daniel 8, 13 y 14. Ahora, nosotros tenemos que encontrar la explicación en qué capítulo. En el 9. Por eso Daniel 8 y 9 están conectados. Y ahí entramos a la profecía de las 70 semanas. Que bueno, no podemos estudiarlo ahora, es una profecía magnífica. Es la profecía por excelencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Pregúntenle a un judío, pongan en problema a un judío qué significa la profecía de las 70 semanas. ¿Quién es el que iba a venir en la profecía de las 70 semanas? El judío le va a decir, es uno de los textos problemáticos para el judaísmo. Porque no hay forma de esquivar el bautismo de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo y el cierre del tiempo de gracia para el pueblo judío hasta el año 34, como termina esta profecía. No hay forma. Noten que la gran parte del capítulo 9 es una oración de Daniel. Daniel está angustiado porque dice, Señor, ¿no eran 70 años lo que iba a castigar a tu pueblo? ¿Y por qué me dices 2300 tardes y me dice, Señor, no entiendo? Yo entendí el carnero, entendí el macho cabrío, entendí la bestia sagaz, la Roma imperial, comprendí el cuerno pequeño, pero Señor, no entiendo la audición. Y empieza a orar. Señor, si yo no entiendo, te voy a mover el brazo con mi oración. Y Daniel empieza a hablar con Dios. Y el ángel, dice la Biblia, viene y le corta la oración a Daniel. Si no, Daniel seguía orando. Y noten que el ángel le dice, 9:22, versículo 21, es interesante que usa la misma palabra que Daniel 8:26. Jaasón. Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Cómo terminó Daniel 8:27? No entendí. Y ahora el ángel dice, vengo a que entiendas. Compréndeme muy bien, Daniel, dice el versículo 23. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. El único detalle que quiero destacar de las 70 semanas en relación a las 2300 tardes y mañanas es el versículo 24 al principio. Dice, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Para quién eran estos 490 años? ¿Para quién eran estas 70 semanas? Para el pueblo de Israel. ¿De dónde vendría Cristo? ¿De dónde vendría Cristo? ¿De qué pueblo nacería Jesús? Del pueblo hebreo, de Judá. ¿Cuál era la tribu que estaba hasta el momento del sur? Es la tribu de Judá. Jesús tambaleando, ¿no? La tribu de Judá, pero llegó a su final. Había una profecía allí en Génesis 49, ¿no? Son tantas cosas, ¿verdad? Cuando uno empieza a estudiar Daniel, son muchos detalles. Pero ahí cuando Jacob habla a sus 12 hijos, le dice a Judá, Judá va a llegar hasta que llegue el cetro. Y nadie va a destruir a Judá hasta que llegue el cetro. Y Dios dice por Jeremías 25, 70 años va a estar castigado Judá. Pero Judá
va a llegar a traer a Cristo Jesús. Y dice la Biblia que el Mesías llegó. Y dice la Biblia que el Mesías se bautizó. Y el Mesías murió. Y el Mesías resucitó y ascendió al cielo. Y 3 años y medio después, al pueblo judío todavía se le predicaba. ¿Por qué? Porque la gracia al pueblo judío todavía estaba abierta hasta el año 34. Pero dice el texto, 70 semanas están cortadas. Bueno, acá en este libro de Clifford Goldstein tiene muchos argumentos de qué significa la palabra Yatak. Lamentablemente, la palabra que usó Daniel acá es una palabra que aparece solamente una vez en la Biblia, y es acá. Por eso tenemos que buscar en otros escritos extra bíblicos qué significa esta palabra. Y la palabra, si buscamos, por ejemplo, en la Mishnah, uno de los libros más respetados del mundo judío, la palabra se traduce cerca de 20 veces en cortar. Lo que está diciendo el ángel a Daniel es: Daniel, si querés saber qué significa el inicio, las 2300 tardes y mañanas, empiezan con las 70 semanas. ¿Me siguen hasta acá? Porque el texto dice, están cortadas. Si ustedes me dicen, no, es que yo no creo eso, no me mezcles Daniel 8 con Daniel 9. Bueno, la pregunta es, ¿de dónde están cortadas estas 70 semanas? No hay otro periodo de tiempo. La profecía de tiempo es las 2300 tardes y mañanas. Y la profecía de tiempo que sale o que se desprende de las 2300 tardes y mañanas son las 70 semanas. No hay mucho para discutir con la profecía de tiempo. Si alguien les dice, esa palabra determinada está mal aplicada por el adventismo, nosotros tenemos que preguntar a la gente entonces de dónde sale estas 70 semanas, de dónde las cortan, dónde las ubican. Ahora no nos da el tiempo, pero el texto nos dice cuándo empezaban esas 70 semanas. Dice el versículo 25, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Cuándo iba a empezar a correr los 490 años junto con los 2300 tardes y mañanas? Tenía que venir un rey. ¿Cómo, perdón? Muy bien, tiene que venir una orden, una palabra, un edicto que permita hacer 2 cosas al pueblo hebreo. Dice el versículo 25, restaurar y edificar a Jerusalén. La orden, el rey, cuando tiene que dar la orden para que inicien las 70 semanas, tiene que hacer 2 cosas. Devolverle la teocracia al pueblo judío, devolverle todo el sistema de sacerdocio, la administración del templo, pero además tiene que devolverle su poder o su autoadministración política y civil. El único edicto que calza con estas 2 condiciones es el edicto que está en Esdras 7, 1 al 26. Después lo pueden leer. Pero ahí el rey Artajerjes le dice se me fue el nombre. A Esdras le dice, a Nehemías le dice, vayan, vuelvan y construyan. ¿Querés madera? Te doy madera para que construyas el templo. ¿Querés material? Te doy material. Y la Biblia dice que con Esdras, con Nehemías, el pueblo volvió y construyó. Por lo tanto, la mayoría de autores creen que el 457 es el año que inicia las 70 semanas y las 2300 tardes y mañanas. Pero había otra profecía también que los pioneros adventistas que habían, milleritas, cuando Miller estudió, que de paso no crean que Miller era un loco que leyó 2-3 páginas de la Biblia y salió a hablar nomás. Miller estudió 13 años la Biblia. 13 años. Y tenía una metodología de estudio de la Biblia.
No podemos hablar mucho de su vida, pero pueden leerlo. Elena G. White habla bastante de él. Él la estudió con una concordancia. Y él decía, Señor, no paso un texto bíblico sin entenderlo. Era un hombre de lectura, de análisis. Dios no llamó a los grandes intelectuales. Los grandes intelectuales generalmente están llenos de contenido académico. Por lo tanto, Dios no puede llenarlo más de información. Dios necesita personas que se reconozcan que no tienen nada. Es más, Miller no quería hablar. Miller cuenta en uno de sus libros, ahí en Apología y Defensa, él dice que cuando él descubrió este mensaje en 1844, él sentía una voz en su mente que le decía, proclamalo al mundo, hablalo al mundo, no te lo escondas. Y por mucho tiempo luchó con la voz del Espíritu Santo. Hasta que finalmente un domingo de mañana, él se levantó y dijo, Señor, tenemos que arreglar este asunto. ¿Saben qué le propuso a Dios? Le dijo, Dios, si tú quieres que predique el mensaje que tú me has revelado, que inviten a este pobre granjero, ex soldado. ¿Quién va a invitar a un ex soldado a predicar? Y saben que media hora más tarde vino su sobrino de una ciudad cercana, de Dresden, y le dijo, tío, el pastor hoy se enfermó y va a estar enfermo por varios tiempos, ¿no querés predicar? Y él dice que fue atrás a un montecito que tenía en su casa y le dijo a Dios, Dios, tú me mentiste, me tendiste una trampa. Y empezó a discutir con Dios. Pero Miller era un hombre de palabra. Fue a predicar. ¿Saben cuál fue uno de los pasajes que impactó a Miller? Está en Daniel 12. Daniel capítulo 12. Bueno, ya el tiempo se ha pasado, ¿no? Pero tenemos que estudiar esto, hermanos. Tenemos que repasar, tenemos que comprender las profecías que anunciaban el juicio para el mundo, que inició en 1844, el 22 de octubre. Dice acá la Biblia en Daniel 12 y el versículo 4. Daniel dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro para siempre. ¿Dice así? Hasta el tiempo del fin. Si nosotros seguimos la cadena profética, la educación... A ver... Se me fue para otro lado, a ver. Ahí estamos. Si seguimos nosotros la línea profética, los que conocen el orden de las profecías tienen en cuenta de que el tiempo del fin inicia cuando se le causa la herida al cuerno pequeño. ¿Se acuerdan en qué año? ¿En qué año el cuerno pequeño dejó de gobernar? ¿Con qué poder? ¿Qué poder le dio la herida mortal al papado? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Muy bien, ¿de qué nación? Francia. Francia fue la encargada de dar el golpe, de coartar la autoridad que tenía el papado hasta ese momento. Los grandes cronólogos bíblicos creen que luego de ese evento empieza el tiempo del fin. ¿Y cómo nosotros decimos que empieza el tiempo del fin? A la luz del santuario. Cada evento del santuario que Dios empezó a hacer en el santuario, siempre hubo una publicidad en el mundo. Acá les dejo, para que después lo anoten si quieren. A ver, ¿dónde está? Acá está. Miren ustedes, esto ocurrió en cada ocasión que Jesús iba a hacer algo. Cada cosa, cada etapa del santuario terrenal, cuando Dios, Cristo Jesús, hacía cosas, ocurría esto.
Primeramente, había profecías que señalaban el evento. Nosotros hablamos de la purificación del santuario. Y si nos vamos a Levítico 23, el día de expiación era un día de juicio. Una de las profecías que señalaba justamente el juicio era Daniel 7, Daniel 2, Daniel 8 y 9, Daniel 12. Esta gente del lugar santísimo estudió las profecías. Y no nos da el tiempo, pero en Apocalipsis se ve más claramente. Por ejemplo, en las 7 iglesias. Cuando miramos las 7 iglesias, si nosotros miramos los periodos de tiempo que cada iglesia abarca, la iglesia de Filadelfia, que es la 6ª iglesia, esto está en Apocalipsis 3, 8 y 9, después lo pueden buscar. Es interesante que dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y cierro una puerta que nadie puede abrir. ¿Cuál es esa puerta? Esa puerta, pregúntenle a un evangélico, pregúntenle a un testigo de Jehová, pregúntenle a un católico. ¿Qué significa esta puerta? Estas puertas solamente se entienden a la luz del santuario. No hay otra. Todas estas profecías, Apocalipsis 11, 19, es muy interesante ese pasaje. Y estamos ahí en la 6ª trompeta en Apocalipsis 11 y 19. O casualidad, justamente en la 6ª trompeta, ¿no? En la 6ª iglesia, en el 6º sello, ocurren los 144.000. Y también en la 6ª trompeta ocurre, fíjense ustedes cuando miren, estudien la 6ª iglesia, estudien el 6º sello y la 6ª trompeta. Siempre en la 6ª pasa algo. Es casualidad eso, ¿verdad? No, lo que está diciendo Apocalipsis es, Ezequiel, estamos ya llegando al final de la historia. Estamos en el tiempo del fin. Y siempre cuando nosotros investigamos a nivel histórico el Apocalipsis, vemos de que en la línea de la 6ª trompeta, el 6º sello, la 6ª iglesia, siempre ocurren eventos importantes. Fíjense cuándo está la mayor cantidad de información en estos periodos de 7. Es interesante que en Apocalipsis 11, 19 se abre el velo, ¿no? Y se ve el altar del tabernáculo, del templo de Dios. Allí se abre una nueva etapa. Y es interesante que en Apocalipsis 3:9 dice, miren, vamos a leerlo, Apocalipsis 3. Bueno, ¿están cansados? ¿Ya cerramos? ¿No? ¿Se quieren ir? Apocalipsis 3, versículo 8 dice, yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Noten el versículo 9. El versículo 9 dice, de la sinagoga de Satanás, de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué está hablando acá este pasaje? Está hablando de gente que se llamó cristiana, porque está usando judío, el pueblo de Dios, y la sinagoga, el lugar donde se congrega el pueblo de Dios. Noten ustedes que el texto dice, de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, ¿no? Son mentirosos, son las iglesias que rechazaron el mensaje de Miller en 1844. Hay varias citas, después les comparto si quieren, pero las iglesias, saben que todas las iglesias del momento rechazaron el mensaje millerita. Es más, Elena G. de White fue expulsada de su iglesia por ir a una reunión millerita. Las iglesias se transformaron en sinagoga de Satanás porque no quisieron entrar con Jesús al lugar santísimo. Nosotros cuando miramos
el santuario, vemos que cada etapa del santuario de Jesús hay profecías que señalan. Cuando, por ejemplo, Jesús llegó a este mundo, iba a empezar su ministerio, ¿hubo alguien que predicó acerca de Jesús? Juan el Bautista. 6 meses antes, Dios lo llamó a Juan el Bautista para que haga un escándalo. Preparó el camino para Cristo Jesús. Se abre una puerta, Jesús viene a habitar. Generalmente pensamos que son 3 etapas del santuario, 3 lugares, pero son 4. Jesús vino al campamento a vivir la vida perfecta que vos y yo no tenemos. Y es interesante que cuando Jesús viene acá, Juan le dice a la gente, este es el Cordero de Dios, el que va a cargar nuestros pecados. Es interesante que siempre se levanta un predicador, se levanta un mensajero humilde. Las iglesias de la época rechazan el mensaje predicado. Hubo un chasco amargo luego de cada etapa. Esto es importante. ¿Juan se chascó? ¿Se chasqueó? ¿Hubo un momento de crisis en la mente, en el corazón de Juan? ¿Se acuerdan? Mateo 11, Jesús dijo, vayan y díganle a Juan el Bautista lo que ustedes ven y lo que ustedes escuchan. Jesús le estaba diciendo, Juan, acordate de Isaías 61. Jesús lo llevó a la profecía a Juan. Juan como que dudó, pero leyó la profecía, se sacó la duda y murió por fe. Y es interesante que cuando Jesús iba a ser sacrificado, cuando entró a Jerusalén, ¿no?, en la entrada triunfal, ¿se acuerdan? La gente predicó, ¿no? Bendito el que viene, ¿no? ¿Se acuerdan? Hubo una predicación poderosa. Pero Jesús después terminó siendo crucificado. Menos de una semana después, esa gente que dijo, bendito el que viene, dijo, crucifícale. Crucifícale. Hubo un chasco amargo. Lo mismo pasó cuando Jesús pasó al lugar santo, ¿se acuerdan? Los apóstoles. Dice la Biblia en Hechos 1, 8 y 9, Señor, ¿es ahora donde tú vas a establecer tu reino? Y Jesús se va. Se chasquearon. Pero tuvieron 10 días, estudiaron las profecías y luego Pedro predicó un sermón poderoso. Y en 1844 Jesús se escondió. No va a pasar nada en 1844. Con Juan el Bautista, con Jesús cuando murió, con Jesús cuando fue al lugar santo. Todos avisaron en el mundo, ¿no? No, con el juicio, el lugar santísimo, no, ahí no hubo nadie que informara, ¿verdad? ¿O hubo gente que informó? Queridos hermanos, se levantó un movimiento interdenominacional. Quiero leerles esta cita, a ver si la encuentro. ¿Me ayuda, mi amor? Por favor. ¿No tenés la Biblia? Gracias. A ver si la encuentro acá en tantos papeles que tengo. A ver. Escuchen lo que dice Elena G. de White, en Experiencia Cristiana y Enseñanza sobre Elena G. de White, página 50. Dice ella, en todo rincón de la tierra se impartió la luz de este mensaje y el clamor despertó a miles. Fue de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo y aún a los lugares rurales más remotos. Alcanzó a los educados y a los talentosos y también a los ignorantes y humildes. Dice Elena G. White, este fue el año más feliz de mi vida. El año más feliz de su vida. Si tenemos que describir este movimiento, en el conflicto de los siglos, páginas 453, ella dice esto. Entre todos los movimientos religiosos habido desde los días de los apóstoles,
ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaño de Satanás que el otoño de 1844. Ahora mismo, después del transcurso de muchos años, todos los que tomaron parte en aquel movimiento y han permanecido firmes en la verdad, sienten aún la santa influencia de tan bendita obra y dan testimonio de que ella era de Dios. La gente que cuestiona el chasco de 1844 tiene que cuestionar todo el avance del cristianismo. Porque en cada etapa del ministerio de Cristo hubo un chasco, y no porque el mensaje de Dios haya sido confuso, sino que, primer punto, hay un calendario de eventos. Jesús dice, sí, mi pueblo no va a entender, pero yo tengo que seguir. Es el calendario del Mesías. ¿Había una fecha para la muerte de Cristo? Sí. ¿Había una fecha para el bautismo de Cristo? ¿Había una fecha para su resurrección? Sí. El pueblo no me va a seguir, pero me seguirá después. Y otra de las cuestiones es que siempre el pueblo de Dios está atrasado. Pero nosotros tenemos que estar donde Jesús va en el santuario. Si nosotros queremos predicar verdad presente, tenemos que mirar dónde está Cristo hoy. Si Jesús está en el lugar santísimo, nosotros, si queremos predicar lo que predican las iglesias hoy en día, nos volveremos sinagoga de Satanás. Que nos llamamos cristianos, pero no somos cristianos. Predicamos verdad. Las iglesias predican verdad, predican la cruz, predican el bautismo de Cristo, predican la Biblia, predican el Espíritu Santo, pero no es verdad presente. La iglesia adventista fue levantada, queridos hermanos, querida iglesia, por una razón: predicar el mensaje de los tres ángeles. ¿Saben dónde está descrito esta cuestión del chasco? En Apocalipsis 10. En Apocalipsis 10, 1 al 11 y 19 tenemos la sexta trompeta. Ahí tenemos la descripción. Léanlo en su casa. Es espectacular. Es impresionante. Allí se habla del librito que fue abierto. El librito sellado de Daniel 12:4 se abre en Apocalipsis, capítulo 10, 1 al 11. Dios le dice, el ángel poderoso que viene, dice la Biblia que pone sus pies, uno sobre la tierra y otro sobre el mar. Un mensaje mundial, un mensaje global. Y dice la Biblia que levanta sus manos y jura por el Creador. Ahí aparece el sábado, Jura por el Creador de los cielos, del mar y de la tierra. Y de todas las cosas que Él creó. Ahí está el sábado. Y dice que a Juan se le dijo, ve y busca ese librito. Ve, toma. Cuando disfrutes de ese libro vas a sentir que es dulce en la boca. ¿Causó alegría a la gente del movimiento milerita el mensaje de Daniel? Muchísimo. Ellos creían que Jesús iba a venir. Miren lo que dijo Miller. Dijo, estoy dispuesto a confesar de que Cristo no vino en 1843, pero no puedo ver a dónde estoy equivocado. No me cierran el error. ¿Cómo puede ser? Porque hubo un error de cálculo primero en 1843. No se contó el año 0. ¿Sí? No se computó el año 0. Y es interesante, miren, tengo varias citas, pero miren lo que dice, por ejemplo, Irán Epson. Esta es una cita terrible. Él dice, confiadamente esperábamos ver a Jesús junto con todos sus santos ángeles y que su voz llamaría del sepulcro a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los héroes del pasado. Nosotros creíamos esto. Creíamos lo que dice Mateo 8, que nos vamos a sentar con Abraham, Jacob, Isaac y todos los redimidos. Eran gente que amaba al Señor.
Y dice él, también a nuestros amigos que habían sido arrancados por la muerte y que nuestras pruebas y sufrimientos en este peregrinaje terrenal terminaría y seríamos arrebatados para encontrarnos con nuestro Señor, para estar siempre con Él y para habitar en las resplandecientes mansiones áureas en la ciudad de oro que había aparejado Dios para los redimidos. Teníamos altas expectativas y así velamos para la venida de nuestro Señor hasta que el reloj marcó las 12 de la medianoche. El día había pasado y nuestro chasco se hizo cierto. Nuestras esperanzas más ardientes quedaron destruidas y nos sobrevino un espíritu de llanto como nunca habíamos experimentado antes. Ni la pérdida de todos nuestros amigos terrenales podía compararse. Lloramos y lloramos hasta que el día amaneció. Reflexioné en mi propio corazón diciendo, la expectativa del advenimiento ha sido la más rica y brillante de toda mi vida cristiana. Si ésta había fracasado, ¿de qué valía el resto de mi experiencia cristiana? ¿Ha resultado ser un fracaso la Biblia? No hay Dios, ni cielo, ni áureo hogar celestial, ni paraíso. ¿Es todo esto solo una fábula artificiosa? ¿Notan el chasco? ¿Perciben el chasco en sus palabras? Era gente que soñaba con la Nueva Jerusalén. Era gente que anhelaba encontrarse con Cristo. Guillermo Miller, en unos meses más tarde, él escribió, el tiempo pasó y el siguiente día pareció como que todos los demonios hubiesen sido desatados sobre nosotros del insondable abismo. Los mismos y aún muchos más de los que estaban implorando la misericordia divina 2 días antes, ahora se entremezclaron con el gentío que se mofaba, se burlaba y amenazaba de una forma supremamente blasfema. Gente que sufrió este evento. Nosotros en el lugar santísimo tenemos las verdades esenciales como pueblo adventista. Y ellos dijeron, esto no puede ser un error. Ellos investigaron, nuevamente volvieron después del chasco. Perdón, ahí me confundí. El remanente estudia las profecías. Nuevamente estudiaron las profecías y dijeron, pero Daniel 7 no dice que viene a la tierra a purificar el santuario. Dice que el Hijo del Hombre va al anciano de días en las nubes. Y empezaron a estudiar la Biblia. Nuevamente como Juan el Bautista, nuevamente como los apóstoles volvieron a las profecías. Y como dijimos, de este gran chasco salieron 3 grupos. Se fueron unos, otros siguieron poniendo fechas y finalmente salió el núcleo que conformaría la iglesia adventista del séptimo día. Y este grupo pequeño, este remanente, como en los tiempos del Pentecostés, sacudió al mundo. Y tiene un mensaje mundial para dar al mundo. Nosotros, hermanos, no somos una iglesia del montón. Si nosotros no sabemos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro mensaje, no tenemos razón de ser. Somos una iglesia más. Nosotros como iglesia adventista nos hemos extraviado del mensaje que tiene nuestra iglesia para el mundo. ¿Y cuál es el mensaje? Apocalipsis 14, 6 al 12. Los mensajes de los 3 ángeles. Hay un juicio que se está llevando a cabo. Babilonia ha caído. Y la gente que no ame al Señor, que no salga de Babilonia, va a ser destruido juntamente con Babilonia. Ay de nosotros si no predicamos este mensaje. Que Dios nos bendiga, que podamos reflexionar en esta ocasión, en esta fecha, que podamos leer, que podamos estudiar. Tenemos en el lugar santísimo la esencia de nuestras creencias. El sábado, la ley, el estado de los muertos, la reforma pro salud, el pote de maná, ¿no? Allí en Éxodo 16 y 17 se habla de
la preparación para pasar el desierto del pueblo, el alimento adecuado, el maná, la reforma. Por eso la Iglesia Adventista profesa tanto el tema de la alimentación, porque es parte de los argumentos esenciales de nuestra fe. Ojalá que puedas saber por qué sos adventista. Tienes que leer. Yo también. Tenemos que estudiar. Cuanto más leamos, cuanto más estudiemos, más sabremos que menos sabemos. Cuán poco sabemos. Tenemos que hacer, iglesia, un seminario sobre el origen, el mensaje del remanente. Tenemos que estudiar más. Que Dios les bendiga ricamente.